Muy bien. A ver, ¿habrá alguna voluntaria o voluntario para la primera oración? ¿Tenemos o no tenemos? ¿Alguien quiere orar? ¿Ya? Cintia, ¿quieres orar tú? ¿La primera oración? ¿Por Sí, ti? hermana. Sí, Ya, aprovecha que el bebé está durmiendo. ya. Oremos entonces. Ya. Amadísimo Padre, tú que moras allá en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre una vez más. En esta hora, Señor, quiero darte la gracia por esta oportunidad que usted nos da, Señor, en su día, de poder estar aquí, Señor, para aprender más de usted, Señor. Pedir, Señor, a la vez que nos unja con su Santo Espíritu para que nos dé el poder del entendimiento y sea usted quien dirija mediante nuestra hermana Jacqueline, Señor, que la siga usando como lo ha hecho hasta ahora, para que, Señor, mediante ella nosotros podamos aprender y de esta forma prepararnos, Señor, para su pronta venida. Bendiga a cada integrante, Señor, y a los que aún no se han integrado, que usted los apresure, Padre amado. Bendiga a cada hogar, a la familia a la cual pertenecemos. Todos estos favores se los pedimos y merecerlos por Jesús, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Parece que justo despertó el bebé. Muy bien, vamos entonces a dar inicio acá a la presentación. Acá, a ver, ¿por qué no me está avanzando la... a ver ahí. Ahí sí. Muy bien, dice acá. Pero antes de que, mire, vamos a hacer una cosa. Antes de que iniciemos la presentación, para que no nos saque del tema que va a ir todo ligadito una cosa a la otra, vamos a pasar el video que quedó pendiente la otra vez. Yo les prometí ese video. ¿Se acuerdan que dijimos que nosotros no podíamos inventar cosas, digamos, ceremonias y cosas en base a los sentimientos, pensar que Dios estaba con nosotros, sino que nuestro verdadero reavivamiento tiene que estar a base de la palabra de Dios. Se va a fundar en la palabra de Dios y va a ser alimentado por la palabra de Dios. Sin embargo, hay en el mundo, y no solamente en el mundo, sino también en nuestra iglesia, un afán por hacer cosas externas que nos garanticen que Dios va a estar con nosotros, que emocionalmente nos estimulen a pensar que Dios está con nosotros. Cuando nosotros caemos en ese error, el diablo inmediatamente toma el control. Vamos a ver un caso aquí, como estas cosas a veces parecieran ser tan convincentes para algunos, pero no son autorizadas por Dios. Miren, vamos a ver el siguiente video, quiero que prestemos atención a esto. No es largo. Ahora, ¿se ve? Sí. Ya. Today is the last day of summer festivals, and it's really bittersweet. God's done so much incredible stuff, and time again, I'm encouraged by how much the Lord has expressed His love for His children this summer. I just felt like the Lord put it on my heart that the last time we were hanging out at Heaven Fest, there was something about baptism, and I feel like kids come to these festivals and they're spectators. I felt like God wanted us to help them become participants in their own discipleship tonight. I felt like we could baptize kids, and as unorthodox and kind of weird as it is, I just knew there was people that God was calling to, like, He really does want to set us apart. I feel brand new. I feel born again, all over again. Even though I gave my life to Jesus 7 years ago, today is really the greatest day of my life. Besides the day my baby was born. It's awesome. This festival, RevGen, has been probably the most surreal and exciting. God's made very clear His heart and how He wants to express Himself. And that's been so moving. I just feel like as a Christian, I am learning to be more representative of the Father's heart. I want to represent the Father's heart through Jesus the Son and the power of the Holy Spirit to a generation who can do the same thing.
primero creo que analicemos un poquito lo que vimos. Ese era un congreso de músicos, ¿ya? Generalmente la gente que es muy emocional tiene problemas con este tipo de cosas, porque Satanás tiene tentaciones para los emocionales, tentaciones para los intelectuales, tentaciones para los indiferentes, para los mundanos, para los místicos, para todos tiene, o sea, de espíritu que le gustan las cosas místicas o raras. Para todos tiene una tentación apropiada. Esta es la debilidad de este tipo de gente y es la debilidad en gran medida del mundo posmoderno en que vivimos. Que la gente, como dijo el joven ahí al comenzar, no quería ser solamente espectadora, quería él que todos fueran participantes de eso, que los pudieran sentir, que fueran protagonistas de lo que estaba pasando, no solamente mirar. Y hacer protagonista puso en su mente una idea, y la idea fue inventar un bautismo, entre comillas, que no es bíblico, no tiene absolutamente nada de bíblico, y fue eso que se le ocurrió como algo para la ocasión. Tomó un balde con agua y los chicos se rebautizaban algunos, tal vez algunos bautizaban porque metían la cabeza adentro y la sacaban, y algunos que ya según ellos conocían a Cristo, volvían a rebautizarse. Entonces lo hacían en ese balde con agua y decían haber tenido una experiencia maravillosa, que nunca habían sentido así, que la misión de ellos era llevar al mundo al Padre y al Hijo por medio del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Ahora, eso es una evidencia, los sentimientos, ¿se acuerdan que vimos la diferencia entre la fe y los sentimientos? Los sentimientos que ellos experimentaron son una prueba de que Jesús estaba en eso que estaban haciendo, de que Dios lo aprobaba. No, verdaderamente no, porque nosotros no tenemos ninguna autorización para establecer rito alguno. Nosotros no podemos parecer, en la iglesia hay en la Biblia tenemos, en el Antiguo Testamento, un caso del rey Jeroboam. El rey Jeroboam, cuando se separaron las 10 tribus del norte del reino del sur, digamos, se fue Judá hacia un lado y Jeroboam quedó con el lado de las tribus del norte, reemplazando a Roboam. Entonces, bueno, Jeroboam quedó con el lado de las tribus del norte y al sur quedó Judá. Y en Judá estaba Jerusalén y estaba el santuario. Entonces él dijo, voy a tener competencia con los de Judá, porque el santuario está allá. Entonces, cuando vengan las fiestas anuales y las peregrinaciones, los de mis 10 tribus se van a querer ir allá a adorar, y cuando sientan que allá está el centro religioso, al final también van a querer que reine el rey de allá, y yo ya no voy a ser rey. Entonces, lo que tengo que hacer es darles mi propio el propio centro de adoración para nosotros acá. Y estableció dos centros de adoración en su territorio, y hizo un culto alternativo. Puso un día que estaba en su propio corazón, dice que Dios no había establecido como día de adoración, y entonces el pueblo pecaba porque iba hacia los altares que había él instituido, y allí, pese a que Dios había dicho que solamente en el lugar que él iba a establecer, que había sido Jerusalén, y en el santuario, ahí podían ellos llevar sus ofrendas y establecer el culto a Dios, y no en otro lugar. Sin embargo, él estableció un día de su propio corazón y un lugar de su propio corazón para establecerlo, como puso sacerdotes allí para que ministraran por su cuenta, todo aislado. Entonces, eso era un culto rival al culto verdadero. Y hoy día tenemos lleno de cultos rivales. Inventamos nosotros mismos, y por qué no decirlo, hasta en nuestras propias iglesias, ritos que nunca tuvieron un fundamento en las Sagradas Escrituras. Les doy un ejemplo, puede ser medio fuerte para algunos, pero es que si no pongo un ejemplo, nadie va a pensar o se va a imaginar que esto es cierto. Nosotros a veces decimos, ¿de dónde sacaron los católicos la primera comunión? ¿Está en la Biblia? No, no está en la Biblia la primera comunión. Es que ellos sienten que así una jovencita está como casándose con Cristo, iniciando su vida con una unión con Él. Pueden buscarle el símbolo más lindo que quieran, pero no está en la Biblia. Es un rito inventado que no está en la Biblia. Y Dios no autoriza que nosotros inventemos ritos. Ahora, díganme si está o no en la Biblia, por ejemplo, la ceremonia de confirmación de votos matrimoniales.
¿Ya? ¿Está en la Biblia o no está? La hacemos en el templo. La solemnizamos porque la hacemos en un lugar sagrado, consagrado para el culto de Dios y para las cosas que Dios ha establecido. ¿Eso Dios lo estableció? No. ¿Eso es un culto a Dios? Tampoco. Yo se los dejo para que piensen, ¿ya? Entonces, nosotros no tenemos ningún derecho de criticar a los católicos que inventaron la primera comunión si nosotros inventamos ritos, por ejemplo, como este, o como tantos otros que se les ha ocurrido, cosas que se hacen, por ejemplo, esta famosa cosa que se hace también en la iglesia, de llevar adelante un altar y quemar los pedidos de oración en símbolo de que esos ascienden al cielo, que se o los pecados. Queman los papelitos, anotan los pecados, los ponen ahí, después los queman y dicen que con eso más o menos simboliza que Dios borró los pecados, que no van a ser borrados todavía hasta que no pasen su nombre por el juicio investigado, pero ellos ya creen que Dios los borró. O que los perdonó, ya pongámosle. Pero eso está en la Biblia. Tampoco. Y estos jóvenes hicieron lo mismo, inventaron eso. ¿Está en la Biblia? No. Pero no nos asombremos, como les digo, porque nosotros hacemos lo mismo y podemos juzgarlos a ellos, pero nosotros hacemos lo mismo. Hacemos ritos que no están sancionados por el Señor. En Isaías 58 justamente, no la puse justo eso ahí, aunque tenía otra cita más adelante, pero habla de eso. A ver. Mira, dice en el comentario de Isaías 58, versículo, es 58 nada más del capítulo en general, es el párrafo, para los que tienen Biblia de Espíritu y Profecía, es el párrafo, a ver, 1, 2, 3, 4. Y dice así, la cita es del manuscrito 28 de 1900, y la pueden encontrar en el comentario bíblico adventista, la parte posterior, en los comentarios de Elena de White acerca de Isaías 58. Dice, los ministros de Dios han sido culpables del pecado de no obedecer un así dice Jehová. Han acostumbrado a los miembros de sus iglesias a observar ritos que no tienen fundamento en la palabra de Dios. Y que más bien están en oposición directa con la ley divina. Al pervertir y tergiversar la palabra de Dios, han hecho que la gente peque. Dios les pagará de acuerdo con sus obras. Son culpables, como los sacerdotes y gobernantes del tiempo de Cristo, de hacer que la gente yerre. Cristo dice de ellos, como dijo de los dirigentes judíos, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hay en otros países donde se hace, por ejemplo, también la celebración de los 15 años, se hace en la iglesia, con todo un ritual. Y el lugar de culto no es para eso, es para honrar a Dios y para hacer allí las cosas que Dios ha instituido. Así es que piensen ustedes, se los dejo para que se den cuenta, para que analicen. Muy bien, entonces vamos a ver lo que sigue acá a continuación. En el Nuevo Testamento dice, no se requiere, que fue lo a donde quedamos la última vez, no se requiere menos que lo que se requería en el Antiguo Testamento. Nadie preste oídos al engaño tan agradable al corazón humano de que Dios aceptará la sinceridad, no importa cuál sea la fe, no importa cuán imperfecta sea la vida. Dios requiere de sus hijos, ¿qué cosa? Perfecta obediencia. Podemos ser completamente sinceros, pero al no haber buscado la voluntad de Dios y hacer lo que nos nace, porque nos nace nomás o porque nos gusta, y con eso, igual que Caín, queremos que Dios se agrade, no importa que sean frutos y no sean un animalito, Dios no requiere eso. Dios requiere perfecta obediencia y para eso debemos buscar, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Ya? Ahora, el Señor ha condescendido, y esto va a dar inicio a lo que vamos a ver hoy, que es muy importante porque Dios quiso derramar la lluvia tardía en el tiempo de nuestros pioneros, ¿ya? Se predicó el mensaje del primer ángel, se predicó el mensaje del segundo ángel, fueron expulsados de las iglesias, se formó el movimiento adventista y se fueron descubriendo las doctrinas o las verdades que habían sido oscurecidas por tanto tiempo, 28 creencias. Durante un periodo más o menos de 5 años se estudiaron y establecieron los pilares de nuestra fe, todas nuestras creencias distintivas y
y no distintivas también. Algunas las compartimos con otros y otras son exclusivamente nuestras. Pero se descubrieron esas 28 creencias y se establecieron cuáles eran los pilares, las cosas que nunca pueden cambiar. Son, como dijo el Señor, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Estas doctrinas no son inventadas por seres humanos, fueron descubiertas, no fueron inventadas, fueron descubiertas en la Biblia. Cuando esto ocurrió y en la iglesia estaba madura en ese sentido, tenía la palabra de Dios, tenía la predicación del mensaje de los 2 ángeles y solamente faltaba la predicación del tercer ángel, que es el más solemne e importante de todos y es el que trae la lluvia tardía. Cuando esa predicación quiso comenzar a ser, digamos, traída a la iglesia, con una nueva comprensión, el Señor por ese lado la quiso manifestar de lo que era el mensaje real de la fe y las obras y lo que es la verdadera justificación por la fe. Eso se planteó en el Congreso primeramente, en Minneapolis, 1888, y fue no solo rechazado ese mensaje, sino que fue ridiculizado. Ahora, la hermana White, comentando al respecto y a más cosas que vamos a ver hoy, dice: el Señor ha condescendido en daros un derramamiento de su Santo Espíritu. En el Congreso, se está refiriendo a Minneapolis y después a 1903, y en nuestras diversas instituciones, una gran bendición ha sido derramada. Diversas instituciones como los colegios, la casa editora, el sanatorio, etc. Ella dice: una gran bendición ha sido derramada con abundancia sobre vosotros. Habéis sido visitados por los mensajeros celestiales de luz, verdad y poder. Y no debiera pensarse que es extraño que Dios os bendiga así. ¿Por qué está hablando de esa forma? ¿Por qué habría de parecerles a ellos extraño que Dios les diera la lluvia tardía? ¿No es acaso que estamos pidiendo, Señor, danos tu espíritu, como el pido que pasó al Santísimo? Efectivamente, ellos querían el espíritu, pero la forma en que el espíritu se reveló no fue lo que ellos pensaban, no les agradó y lo rechazaron. Y vamos a ver que nosotros estamos en peligro de caer en lo mismo. Y aquí la hermana White nos está diciendo que el Señor condescendió en dar a su iglesia un derramamiento de su Santo Espíritu. Y dicen que en el Congreso y en las diversas instituciones fue un derramamiento del Espíritu no para un grupito chiquitito o para 2 o 3 personas. El Señor, cuando derrame el Espíritu Santo, como lo quiso hacer esa vez, se va a manifestar en forma simultánea en todas las ramas de nuestra obra. Por eso que el Señor pide que nos purifiquemos para que podamos recibirlo, porque no se lo va a dar a uno solo. Puede algún hermano ser muy bueno, muy consagrado, y el Señor, si él hubiese vivido en otra época, le habría dado, si hubiese vivido en Pentecostés, le habría dado el Espíritu Santo, sin duda. Pero ahora él no lo puede dar hasta que no esté la mayor parte de la iglesia involucrada, como dice en el evento de los últimos días, claramente. Ahora dice que a ellos, al parecer, porque fueron visitados, dice, por los mensajeros celestiales, fíjense ustedes, de luz, verdad y poder. ¿Se acuerdan de la visión de primero escrito? O de manuscrito, del de Star, o lo que quiera, la que vimos, ¿ya? Mucho amor, mucho luz, amor, gozo, y verdad, gozo y paz. Eso creo que era, no me acuerdo, pero ahí está mencionando luz, verdad y poder. Y ellos encontraron raro esa manifestación del Espíritu. ¿Por qué será que la encontraron raro? Y aquí comentan los compiladores, los que escribieron acá, y dicen, en 1893, o sea, después de 1888, el Congreso de Minneapolis, hubo un notable reavivamiento en nuestras instituciones de nuestra sede de Battle Creek, con muchas evidencias de la obra del Espíritu de Dios. Muchas de las bendiciones se perdieron debido a acontecimientos que siguieron en rápida sucesión. En ese caso, y en el consejo dado en relación con él, se pueden hallar lecciones que son de valor hoy día. Fíjense, de 1888, que fue cuando en el Congreso el Señor quiso traer, por medio de Waggoner y Jones, 2 siervos suyos, quiso traer una luz nueva que iba a conducirlos al derramamiento de la lluvia tardía. De 1888 a 1893 tenemos 5 años apenas. Entonces el Señor primero probó ahí, después
Después eso fue en 1903, el último rechazo, digamos. ¿Y qué pasó cuando estos obreros aquí llevaron esos mensajes, ¿no es cierto?, de una visión nueva de lo que ellos entendían por la relación entre la fe y las obras? La hermana White los apoyó, pero la mayoría se burló. Y la hermana White describe cómo ellos en los pasillos se burlaban, cómo ella vio en visión a unos que estaban en su dormitorio después de la sesión del Congreso, riéndose y burlándose de estos obreros de Dios. Ahora, dice que aquí se perdieron por acontecimientos que siguieron en rápida sucesión. ¿Cuáles serán esos acontecimientos? Miren, ahora quiero que veamos lo siguiente. Vamos a ver unos videos del pastor Ron Duffield. Él escribió un libro que se llama El retorno de la lluvia tardía. Él tuvo acceso a muchos escritos, ¿no es cierto?, en el White State, y los estudió sobre la historia de nuestra iglesia y lo que pasó y cómo se dio esos acontecimientos que están ahí registrados en Mensajes Selectos tomo 1. Entonces yo lo que quiero, a ver, tengo acá anotados los minutos, es que echemos una miradita. Voy a ver, ojalá que no tengamos problemas con los videos, pero tengo que acostumbrarme, tengo que aprender a usarlos. Lo que quiero es que vayamos viendo algunas partes y las podamos analizar. Ya. Buenas tardes a todos y feliz sábado. Bienvenidos a nuestra tercera sesión con Ron Duffield, la sencilla historia de la cruz. Ese es un asunto bien profundo, ¿no es así? Ellen White dice que Dios prometió levantar después de Minneapolis, aunque luego se convirtió. Pero creo que las primeras reuniones donde realmente vemos lo que sucede cuando ese mensaje llega al pueblo son las que tienen lugar en South Lancaster. Miren, aquí hay una interesante cita que tengo que verla primero. La había mejor escrito, pero mejor la vamos a ver. Ese mensaje fue dado al pueblo, pues recordaréis que leímos esto que dijo Ellen White en la última charla que dio en Minneapolis. Esta es la última reunión de ministros que tendremos, a menos que ustedes deseen reunirse solos. Si los ministros no reciben la luz, yo quiero dar una oportunidad al pueblo. Quizá ellos puedan recibirla. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Ya justo después de Minneapolis hubo unas reuniones en Battle Creek con buenos resultados. Se habló de libertad religiosa, pues el Congreso estaba discutiendo una ley dominical. Había mucho de qué hablar. Estaban sucediendo muchas cosas en este país, políticas y financieras, y también en la iglesia. Pero creo que las primeras reuniones donde realmente vemos lo que sucede cuando ese mensaje llega al pueblo son las que tienen lugar en South Lancaster, Massachusetts. Era un instituto, aunque luego se convirtió en universidad. Pero en aquellos días, al igual que Battle Creek, tenía estudiantes desde los 12 hasta los 20 años de edad. Se planificaron reuniones para ministros de los estados del este, que tendrían lugar desde un jueves hasta un domingo. De modo que inicialmente no eran reuniones para los estudiantes, pero tras comenzar a asistir los estudiantes a las reuniones durante el fin de semana, se cancelaron las clases y las reuniones se alargaron hasta 11 días. Las reuniones se hicieron en la iglesia, que era de reciente construcción. Estaban allí S.N. Haskell y Ellen White, y también A.T. Jones, que fue desde Washington para unirse a ellos. Y veremos varias diapositivas con lo que escribieron Haskell y Ellen White sobre estas reuniones debido al tremendo impacto que tuvieron. Esto es lo que escribió Haskell en el review. Para alabanza de Dios, haremos mención de esta reunión general. Fue una sesión refrescante para los que allí estuvieron. Se decidió que sería de interés para los estudiantes cerrar la escuela para que pudieran beneficiarse de las reuniones.
Durante las reuniones, el pastor Jones habló del asunto de Iglesia y Estado y también de los deberes de los dirigentes de la Iglesia. Por supuesto, había mucho que hablar sobre libertad religiosa por lo que estaba pasando entonces en los Estados Unidos. Pero fueron las reuniones de contenido más religioso las que estuvieron caracterizadas por el derramamiento del Espíritu de Dios. A nadie se presionó a salir al frente para orar, ni siquiera se hizo un llamado a ese respecto, y en ninguna de las reuniones hubo señales de agitación, sino un intenso autoexamen por parte de casi toda la audiencia. Y veo esto mismo en los reavivamientos que siguieron en 1889 y años sucesivos. Una y otra vez, cuando había un reavivamiento en una iglesia o en un campus, no se debía a llamados hechos desde el púlpito o a cosas similares, sino al Espíritu Santo actuando en los corazones de las personas. Esto es lo que dijo Ellen White. Las reuniones se prolongaron una semana tras la primera reunión. Se interrumpió la actividad escolar y todos buscaban fervientemente al Señor. El pastor Jones vino desde Boston y trabajó denodadamente para el pueblo, hablando 2 y hasta 3 veces al día. El rebaño de Dios fue nutrido con alimento para el alma. El mismo mensaje que el Señor ha enviado al pueblo en este tiempo fue el presentado en los sermones. The Lord has sent to the people of this time was presented in the discourses. So Ellen White again. Vemos aquí de nuevo a Ellen White reconociendo que este era un mensaje de Dios para su pueblo. Ella continúa diciendo: había muchos, incluso entre los ministros, que vieron la verdad tal como es en Jesús, en una luz en la que nunca antes la habían visto. In a light in which they had never before viewed it. De manera que no se trataba de nuevas verdades, sino de verdades presentadas en un modo que algunos nunca habían visto antes. Sigue diciendo, vieron al Salvador como al Salvador que perdona los pecados y a la verdad como santificadora del alma. Fijaos en los dos componentes. No es un mensaje de simple perdón, sino que habla también del poder de Dios para santificarnos, para santificar el alma. Sigue diciendo, tanto estudiantes como profesores han recibido abundantemente la bendición de Dios. En casi cada corazón se sintió la profunda obra del Espíritu de Dios. El testimonio general entre los que asistieron a la reunión fue de haber tenido una experiencia que iba más allá que nada que hubieran visto antes. De modo que fue más que una simple reunión pasajera. Aquella semana fue toda una experiencia. Y fijaos en lo que ella dice cuando pasa a comentar un poco lo que se habló en las reuniones. Hay muchos que parecen sentir que tienen un gran trabajo que hacer por sí mismos antes de poder llegar a Cristo para su salvación. Parecen pensar que Jesús intervendrá justo al final de su lucha, ayudándoles poniendo el toque final al trabajo que ellos hicieron durante toda una vida. Parece difícil de comprender para ellos que Cristo es un Salvador completo y que es capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que, por medio de Él, se allegan a Dios. Pierden de vista el hecho de que el mismo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuando individualmente descansemos en Cristo con plena seguridad de fe, confiando solo en la eficacia de su sangre para limpiarnos de todo pecado, tendremos paz al creer que Dios es capaz de llevar a cabo lo que ha prometido. Así que tenemos ahí a personas que obviamente habían oído esas promesas, que habían estudiado la palabra de Dios, pero que de alguna forma las escrituras se hicieron reales para ellos esa semana. Ellen White continúa diciendo, hay muchos que testificaron que al presentarse esas verdades escrutadoras se convencieron de ser transgresores de la ley. Habían estado confiando en su propia justicia. Ahora la veían como trapos de inmundicia al ser comparada con la justicia de Cristo, la única aceptable ante Dios. Si bien no habían transgredido abiertamente, ellos veían sus corazones depravados y degradados.
Tenían otros dioses donde debía estar su Padre Celestial. Habían combatido para refrenarse de pecado, pero habían confiado en sus propias fuerzas. Nosotros deberíamos acudir a Jesús tal y como estamos, confesar nuestros pecados y confiar nuestras indefensas almas a nuestro compasivo Redentor. Esto subyuga el orgullo del corazón y crucifica el yo. Y fijaos cómo ella resume ahora aquella semana, y lo asombroso que resulta considerando que había estado en este movimiento durante 40 años. Jamás he visto avanzar una obra de reavivamiento con tanta determinación y al mismo tiempo mantenerse tan libre de toda agitación indebida. Esto no era un movimiento emotivo. Desde luego hay emociones en juego cuando acudimos a Cristo. Vemos nuestra pecaminosidad, recibimos su perdón y comprobamos su poder para cumplir sus promesas. Pero las emociones no eran la motivación en aquella reunión. Sigue diciendo, no era necesario exhortar ni instar a nadie, sino que había una solemne comprensión de que Cristo no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Parecíamos respirar en la misma atmósfera del cielo. Ciertamente ángeles estaban a nuestro alrededor. El Señor había visitado a su pueblo. Tal fue la impresión que causó en Ellen White que, años después, ella continuaría hablando sobre lo que sucedió en South Lancaster. Esto es lo que dijo en 1894. Estábamos trabajando en un sitio de América y allí estaban todos los jóvenes de nuestra Universidad de South Lancaster, Massachusetts, convertidos al contarles la sencilla historia de la cruz, que vinieran a Jesús tal y como se encontrasen. Todos los días los estudiantes venían a las reuniones, salvo un día en que al empezar no había ni uno. Todos los que allí estaban, Ellen White incluida, se preguntaban dónde estaban. Así lo sigue contando ella. Una noche eché en falta a los jóvenes y pregunté dónde estaban. Habían estado allí, pero no estaban en ese momento. Enseguida, toda una clase entró y tomaron sus asientos. Entonces se levantaron y comenzaron a compartir sus testimonios. He hecho mal a tal vecino, he hecho mal a tal hombre, he cometido este pecado y ese y aquel otro. Otros se levantaron y también hicieron confesión diciendo, quería venir a esta reunión con la certeza de haber eliminado el último escollo delante de mis pies y de los pies de otros. Y Ellen White añade, ¿qué testimonio llevaron? Esto sucedió espontáneamente, como resultado de predicar y levantar a Cristo en toda su plenitud durante esa semana. Ella, como Haskell, da más detalles de lo que allí sucedió. Algunos de los estudiantes se dieron cuenta del riesgo real de perderse. Se sabían pecadores y sabían que necesitaban a Cristo. Estaban dispuestos a ir a otro estudiante o a un miembro de la facultad o incluso a un vecino y decirles, yo robé tal cosa o hice mal tal cosa o copié en un examen. Y entonces desaparecerían sus miedos. Se regocijaban en decir, he encontrado perdón y poder en Jesucristo. Así cuenta de ello Haskell. El aspecto más resaltable era la profunda convicción de pecado que había en muchos. Agravios de larga duración que solo los involucrados conocían, desaparecieron. En muchos casos se hicieron confesiones y restituciones. Gran parte de esta obra fue hecha de manera silenciosa. Así que no todo fue público. Había asuntos privados que se resolvieron privadamente. Esto sigue diciendo Haskell. Gran parte de esta obra fue hecha de manera silenciosa entre los implicados, de modo que nada se supo hasta que se hizo confesión o restitución. Es entonces cuando se daba testimonio en la reunión. Había libertad en la confesión como rara vez puede verse. Nada parecía ser forzado.
Muy bien, esa parte de ese video. Aquí hay varios elementos de lo que estuvimos viendo, ¿ya? Voy a poner, no voy a poner todavía el otro, porque vamos a ver el otro video. Pero no sé si ustedes se dieron cuenta de algunas cosas importantes. Lo que estaba pasando en ese momento en Estados Unidos, en el mundo, digamos, en Estados Unidos principalmente, que estaban en agitación el tema de las leyes dominicales. Había un ambiente político-religioso muy complicado y había dificultades financieras, había amenazas a la libertad religiosa y en ese mismo tipo de esquema, digamos, del mundo, se da este reavivamiento. Dios empieza a derramar su Espíritu Santo, y el mensaje selecto dice que eran como las primeras gotas de lo que iba a ser la lluvia tardía. Era la lluvia temprana que iba en aumento para llegar a ser una lluvia tardía. Ahora, lo que me llama la atención ahí es lo que vimos. Dice que, y la misma hermana Juaya habla de ese, no hubo en ese reavivamiento señales de una gran agitación, no hubo llamamientos a ponerse de pie, ni cosas espectaculares, solamente se discutieron primero los problemas que estaban teniendo como institución, el tiempo que estaban viviendo, la crisis que se estaba experimentando, y luego se comenzó a presentar a Cristo, y se presentó a Cristo como el verdadero Salvador que perdona los pecados, ¿ya? Y se lo presentó de tal manera que la obra no estaba siendo hecha por los hombres, era Dios el que estaba actuando en cada corazón. Y cuando se derrame el Espíritu finalmente no va a depender de nuestra elocuencia, va a depender de la obra del Espíritu Santo en los corazones. Dios va a decidir el momento, Él sabe los tiempos, el momento oportuno para cada cosa. Y cuando Dios comenzó a derramar el Espíritu Santo en los corazones, los movió al arrepentimiento. Y el arrepentimiento verdadero se notó en la confesión de pecados. Fíjense ustedes que los jóvenes, primero se rompieron todos los esquemas. La reunión no era para ellos, era una reunión, podríamos decir, administrativa, ya de los dirigentes, de las instituciones. Pero como no estaba prohibido que asistieran otros, los alumnos comenzaron a asistir. Se iban seguramente un ratito en los recreos, después cuando terminaba la clase, y finalmente, como vieron el interés de los alumnos, decidieron suspender las clases. Estuvieron toda una semana sin clases, 11 días sin clases, y los alumnos no se perdían reunión, hasta que de pronto un día no llegaba ni uno a la reunión. Ya parece que se habían acostumbrado a tenerlos con ellos. Y qué raro, ¿por qué? No hay ningún alumno. Y de pronto llegan todos en masa. ¿Y qué había pasado? Ellos dijeron que no habían querido, de acuerdo a los mensajes que habían estado recibiendo y a las convicciones que el Espíritu de Dios había estado produciendo en sus corazones, y que ninguno quería perderse porque sentían que si ellos no arreglaban sus cuentas con Dios podían perderse. Entonces ellos resolvieron que antes de asistir a la próxima reunión tenían que saldar todas sus cuentas. Y cada uno restituyó la prenda, cada uno confesó a su vecino, cada uno hizo lo que tenía que hacer. Y cuando todos estuvieron seguros de haberse confesado unos a otros y haber arreglado todo lo que tenían que haber arreglado, incluso dice que algunas confesiones fueron privadas y otras las hicieron en público. Entonces ellos vinieron a la reunión y aparecieron de pronto todos allí con ese testimonio. Aquí como que se reúne un poco todo lo que hemos estado viendo, ¿se fijan ustedes? Y eso es historia. Y estaba ahí, me acordé yo de ese video justo para ponerlo y sin querer calzaba justo con todo lo que estábamos viendo. Pero quiero que veamos algo más en el siguiente video. Primero quiero saber si hay alguna consulta de lo que vimos hasta aquí en este primer video. O si alguien quiere agregar algo, antes que pasemos al siguiente. ¿Ya? Que es de Ron Duffield también, pero él está hablando acá de la experiencia de South Lancaster y dice que en otros lugares también estaba ocurriendo esto, había ocurrido en Battle Creek y en otros lugares. Pero vamos a ver entonces cómo ocurrió en Battle Creek. Lo otro, primero Dios se manifestó en el Congreso de la Asociación General, a los más altos niveles. Y cuando fue rechazado allí, la hermana White, y comienza con eso, Ron Duffield diciendo, dijo muy bien, creo que tal vez si ustedes no cambian, esto va a ser la última reunión que voy a tener con ustedes, pero tengo la esperanza que Dios se va a manifestar al pueblo. Y cuando hubo dicho eso, parece, dice él, que fue exactamente lo que ocurrió. Entonces, empezó el reavivamiento con los estudiantes. Fíjense que ni siquiera empezó
con los dirigentes de South Lancaster, comenzó con los estudiantes y los pastores que llevaron ese mensaje allí, creo que era Jones, que estuvo ahí, la hermana White y otros, llevaron ese mensaje movidos por el Espíritu Santo y los estudiantes respondieron a ese mensaje. Ahora miren ustedes lo que ocurrió en Battle Creek y empezó a pasar porque la cita que habíamos leído decía, la de los compiladores, que el Espíritu Santo había empezado a ser derramado en las diversas instituciones y en los colegios y en el Congreso. Miren, ahora, vamos acá. Pasemos al reavivamiento de la facultad de Battle Creek. Como en otros campus, había estudiantes de entre 12 y 20 y pocos años. W.W. Prescott era el presidente de la facultad de Battle Creek. En aquel otoño estaban también arrancando la facultad de Walla Walla. Y en el comienzo del año académico, la preocupación de Prescott había sido, en gran medida, transformar la educación cristiana adventista. Él quería que este fuese un año especial, como ningún otro. En Navidades solía hacerse una semana de oración que era un tiempo de especial dedicación y búsqueda del Señor. Y él no quería esperar hasta esa semana de oración para empezar el proceso de prepararse para lo que el Señor pudiera tener para ellos. Así que al inicio del otoño de 1892, él comunicó en la facultad que se iría a Walla Walla hasta 2 días antes de que comenzara la semana de oración. Él quería que ellos, como facultad, se prepararan para lo que el Señor tenía para ellos. Ese era el contexto de esta historia que yo tengo que resumir esta noche. Y esto es lo que W.W. Prescott contó sobre el evento. Como siempre sucede en casos como este, el enemigo parecía esforzarse para traer problemas a la escuela. Se preparaban para el Señor y el enemigo reaccionaba. Y así, en el Día de Acción de Gracias, 24 de noviembre, 4 de nuestros estudiantes, 2 chicos y 2 chicas, acordaron dar juntos un paseo clandestino en carruaje. Su plan fue exitosamente llevado a cabo por medio de engaño y, de alguna manera, fue encubierto, pero al día siguiente se dio algún indicio indirectamente y muy pronto fue conocida toda la historia. La facultad tenía reglas en cuanto a parejas yendo solas sin un adulto que las acompañase, y estos 4 estudiantes habían salido a hurtadillas de sus cuartos y se habían ido a dar un paseo en carruaje. P.T. Magan era profesor de Historia y Religión en Battle Creek y fue uno de los que se había entusiasmado con el mensaje de justicia por la fe. Así describió él el asunto. El Día de Acción de Gracias, 24 de noviembre, 4 de nuestros estudiantes salieron a dar un paseo en carruaje sin permiso. Eran 2 señoritas, Rose Neal y Florence Branham, y 2 caballeros, el señor Clayton y Ed Prescott. El asunto salió a la luz. El profesor Prescott estaba fuera. Algunos de los chicos mintieron cuando fueron interrogados por miembros de la facultad. Y uno de los jóvenes era el sobrino de W.W. Prescott. El hermano de W.W. Prescott había sido adventista. Dejó la iglesia y su hijo era básicamente un infiel. Sigue diciendo. En la mañana del siguiente domingo, 27 de noviembre, el asunto fue llevado ante la facultad. La culpa de los 4 estaba clara, pero no así la medida de su castigo. Los 2 chicos eran infieles, o casi, y los 4 habían estado involucrados en demasiadas peleas. Algunos miembros de la facultad optaban por la expulsión, mientras que otros tenían sus dudas de que esta fuese la mejor opción. Se planteó censurarlos públicamente ante toda la escuela y darles un tiempo de prueba. Pensaban que eso serviría de lección para el resto de estudiantes, para que no hicieran lo mismo. Pero P.T. Magan
No estaba tan seguro, y así sigue contándolo. Yo entonces expresé claramente ante la facultad que yo no podía, en absoluto, ejercer mi voto en este asunto. A mí me parecía que el Señor no nos había mostrado qué hacer, porque en la actual condición de los chicos, la escuela estaba mejor sin ellos. Especialmente cuando uno de ellos había insistido en propagar su infidelidad siempre que podía, y el otro andaba no muy a la zaga. Yo sentía que el Señor iba a obrar y que si tomábamos la carga de esas preciosas almas sobre nosotros, Dios obraría y nos mostraría la salida. Tras haber hablado, se hizo manifiesto que había muchos otros que sentían de la misma manera y planteamos el diferir la decisión por el momento. Así que McGann sostenía básicamente que era mejor esperar hasta saber qué pensaba Dios. Sigue diciendo, expresamos entonces ante la facultad que debíamos buscar la luz del Señor para saber qué hacer para que, de ser posible, esas almas pudieran ser salvadas. Entonces, algunos de nosotros comenzamos a orar por el caso 3 veces al día. Se lo tomaron en serio. Sabían que eran almas para el reino y que tenían que orar antes de tomar una decisión. Sigue diciendo, ese domingo llamé al señor Clayton a mi habitación y le hablé sobre su conducta. Le dije claramente que no sabía qué acción tomaría la facultad en este caso. Pero que era inútil su estancia con nosotros por más tiempo a menos que tuviera más poder de lo alto, pues tan pronto como llegara de nuevo la tentación, él caería. Él dijo saber que era así y que sería solo cuestión de tiempo hasta que cayera en otro enredo. Yo traté de hablar amablemente con él y de decirle dónde podría encontrar ayuda, perdón y paz. Yo sabía que el Señor había estado respondiendo a nuestras oraciones y que el Espíritu había estado luchando con él. Recientemente me había parecido muy bueno el pensamiento de que el Espíritu de Dios está a nuestra disposición para ir y luchar con las almas que lo necesitan. El señor Clayton parecía profundamente tocado, pero no hizo ningún alto. McGann dijo eso porque Ellen White acababa de publicar una declaración en noviembre de 1892 donde decía que el poder de Dios, hablando del Espíritu Santo, aguarda que se le llame y reciba en la lucha por otras almas. Y eso había impresionado a McGann, quien sigue diciendo, la tarde siguiente tenía ante mí a la señorita Rose Neal. Durante años había profesado ser cristiana, pero nunca había conocido el poder de Dios para salvar del pecado. Parecía lamentar mucho cómo había actuado y dijo que lo haría mejor si podía. ¿Podría ella por sí misma? No. Hablamos y leímos juntos la Biblia, y cuando ella vio lo que significaba creer en la palabra de Dios, y el poder que había en una simple promesa, la gloria del cielo pareció estremecer profundamente su alma. Fue verdaderamente el momento de su conversión. Y nunca vi a nadie tan agradecido por el amor de Dios como a ella en aquella ocasión. La tarde siguiente, el señor Clayton estaba allí de nuevo. Y, tras una larga lucha,
sucumbió. and I never had such Nunca tuve una experiencia así con nadie en mi vida, pero los resultados merecieron la pena. results were worth all that it cost. So what did it cost? McGann tuvo que emplear varias tardes luchando y señalando a esos estudiantes a su Salvador. To their Savior. Well, Fueron grandes noticias, de modo que McGann quiso contárselas a Sarah Prescott, cuyo marido estaba aún en Walla Walla. so he went Así over lo to relataba West él. Hall to tell Mrs. Prescott. Fui a West Hall a contárselo a la señora Prescott, y ella me recibió con lágrimas en sus ojos, pues su sobrino, Ed Prescott, acababa de venir a decirle que él también había visto luz en las promesas de Dios y que iba a ser un cristiano. And was going to be a Christian. Something was happening. Algo estaba sucediendo, pero la cosa iba a más. Then Entonces el asunto se extendió por todas las habitaciones, y por todos lados había estudiantes convencidos de sus pecados. students became convicted of their sins, and notice, Y, sin ningún esfuerzo por parte de los profesores, comenzaban a suplicar por alguien que viniera y les ayudase. for someone to come and help them. I think that there were about Pienso que hubo alrededor de 10 que quedaron bien afianzados esa misma noche. Muchos, si no todos, nunca habían hecho una profesión de fe. Algunos habían sido verdaderamente infieles. Prescott no estaba allí, pero su esposa lógicamente le contó. Así lo describe él. Aunque los otros estudiantes no supieron de lo sucedido en aquel momento, pareció ser una señal para un movimiento general. Durante la hora de estudio de la tarde, cuando estos jóvenes hicieron su movimiento, pareció venir sobre ellos en sus habitaciones privadas un espíritu tal que no pudieron resistir y fueron impelidos a dejar sus habitaciones y buscar ayuda. Algunos se angustiaron mucho durante unos instantes. Los profesores que estaban a mano acudieron a una para prestar ayuda a aquellos que la deseaban. Durante varias horas, nada más ocupó la atención de profesores y estudiantes. Y sin que hubieran ningún plan predeterminado, se comenzaron reuniones de alabanza en las habitaciones privadas y en el salón. Y uno tras otro se rindió a la acción del Espíritu. Así que ahora tenemos no solo 4 estudiantes con un problema, pero virando sus vidas hacia Dios, sino que ese viraje empieza a extenderse a toda la facultad. Sigue diciendo, el correo trajo esa tarde algunos artículos de la hermana White. En mi ausencia, la señora Prescott no sabía qué hacer con ellos. Mrs. Prescott was considerably perplexed to know what to do with these testimonies that arrived. She thought, however, the next Sin embargo, la mañana siguiente, ella pensó que era providencial que esos testimonios hubiesen llegado justo en ese momento, y ella mandó uno de ellos para que un fragmento de él pudiese ser leído a los estudiantes, lo cual se hizo durante el encuentro en la capilla. De modo que Ellen White está en Australia. El correo tarda un mes en llegar desde allí, y ella envía 3 testimonios que llegan esa misma tarde. she sends 3 testimonies, ¿Pensáis que Dios tenía algo que ver en ello? and they arrive on that same afternoon. Absolutamente. Do you think God had his hand in that? Absolutely. Would you like to know? I don't Había know. 3 testimonios. I don't know Yo no which sé one, de cuál de ellos se leyó a los estudiantes el siguiente día, but would you like to pero know what ¿os gustaría saber cuál era uno de esos 3 testimonios? I don't know Yo no sé si esto se leyó a los estudiantes, lo dudo, pero no puedo imaginarme cómo se sintieron en la facultad cuando recibieron esto y vieron la bondad de Dios hacia ellos. In contemplating Al contemplar el amor de Cristo, vuestro corazón será suavizado para tratar con la juventud como con miembros más jóvenes de la familia del Señor. Recordaréis que ellos son propiedad de Cristo y vuestra disposición será de tratar con ellos según la manera en que Cristo ha tratado con vosotros. harsh dealings, La severidad nunca ayudará al joven a ver sus errores ni le ayudará a reformarse.
que las reglas y regulaciones de la escuela sean aplicadas en el Espíritu de Jesús y cuando haya que reprobar, que este trabajo desagradable sea hecho con tristeza mezclada con amor. No penséis que es vuestro trabajo reprender abiertamente al alumno y humillarlo así ante toda la escuela. Ese no es un ejemplo apropiado para los chicos, pues sería una semilla que produciría una cosecha similar. En la facultad debieron alegrarse de no haber actuado como habían pensado inicialmente. A la mañana siguiente, Pete Magan leyó un fragmento de uno de los 3 testimonios, no sé de cuál. Y así es como lo cuenta Gilbert Valentine. Llegó una carta de la señora White y fue leída a la escuela en el encuentro de capilla. Algunas frases parecían condensar el Evangelio tan poderosamente. En aquel contexto, el mensaje tocó una cuerda sensible. Y fijaos, la respuesta fue eléctrica. Los 4 infractores hicieron pública confesión y la impresión entre el cuerpo de estudiantes fue profunda. Esto me asombra. Si hubieran inculpado y humillado a aquellos 4 chicos ante todo el cuerpo estudiantil, el resultado habría sido totalmente diferente. Pero cuando acudieron a Dios en busca de su consejo, Él actuó por medio de su Santo Espíritu, el único que puede transformar corazones. Ahora, 4 estudiantes confesaron voluntariamente ante el cuerpo de estudiantes que se habían equivocado. El resultado final fue completamente diferente, pues verdaderamente impactó en el cuerpo de estudiantes. Prendió en todos los corazones con un poder maravilloso y se hizo evidente que ese día había un trabajo mejor que impartir clases. Por tanto, se decidió a una obviar las clases y continuar los servicios religiosos. La reunión continuó durante 4 horas y durante ese tiempo entre 40 y 50 chicos hicieron su inicio práctico en la vida cristiana. Era una ocasión maravillosa. El poder de Dios estaba presente de manera muy marcada. Se hizo trabajo a nivel personal y aquellos que durante tanto tiempo habían estado en pecado parecían listos para responder a la invitación de aceptar a Cristo y entregarse al servicio de Dios. No había agitación, pero se percibía plenamente la profunda labor del Espíritu de Dios. Había alrededor de 350 estudiantes en la capilla y más de 300 tomaron parte en la reunión. 50 o más pasaron al frente a la vez. Este reavivamiento vino después de que el diablo hubiese intentado poner fin a lo que Dios estaba haciendo. Dios le dio la vuelta y de ello vino este reavivamiento. W. Prescott retornó al campus el 14 de diciembre y el 17 de diciembre comenzaba la semana de oración. En la semana de oración, todas las iglesias y escuelas se reunían y hacían una misma lectura, teniendo también un tiempo de oración y consagración. Era algo que se hacía no solo en Battle Creek, sino también en las iglesias de todo el país. La semana de oración comenzaba el 17 de diciembre e iba hasta el 24 de diciembre. El jueves 22 era el último día de clases antes de las vacaciones de Navidad. Y el miércoles 21 llegó un nuevo grupo de testimonios a W. Prescott. Y al leer uno de esos testimonios, vio culpabilidad en sí mismo. W. Prescott estuvo en Minneapolis. Él era uno de los pastores de Battle Creek. Y tiempo después, Ellen White solicitó que permitieran a A.T. Jones predicar en la iglesia de Battle Creek. W. Prescott y algunos de los otros pastores se hicieron los remolones, pues sostenían la postura de Uriah Smith.
Ellen White los reprendió como pocas veces. Básicamente les dijo que si no dejaban a A.T. Jones hablar, alquilarían una sala para que él pudiese proclamar lo que el Señor le había encomendado. W. Prescott reconoció su error no mucho después y en varias ocasiones había hecho pública confesión. Pero ahora, 4 años después, él recibe otro testimonio que advierte de la continua oposición y se ve reflejado en él. Fijaos cómo lo cuenta él. El jueves por la mañana, 22 de diciembre, había un espíritu muy amable en el encuentro de la capilla y parecía haber cerca, a la mano, una bendición especial. Nuestros servicios de oración pública iban desde las 10:15 hasta las 11, mientras que la facultad tenía los suyos, y yo sentí fuertemente sobre mí el deber de hacer una declaración acerca de algunos asuntos de mi vida pasada. Prescott se decidió a leer uno de esos testimonios al cuerpo de estudiantes. Cuando los estudiantes volvieron a la capilla, en vez de continuar con nuestra lectura, se leyó una corta selección de los testimonios que acababan de llegar. Y entonces yo hice mi declaración. No se instó a otros a hacer nada similar, pero, sin embargo, pareció una señal para propagar un espíritu de confesión generalizado. Así que Prescott, el presidente de la universidad, lee un testimonio y, con lágrimas, apenas podía leer, confiesa sus propios fallos. Fijaos cómo se cuenta esto en la biografía de Prescott. Prescott retornó el 15 de diciembre, a tiempo para conducir la semana de oración. Al finalizar el último día del trimestre escolar, llegó otra carta de la señora White y fue leída por Prescott en la capilla. Rompiendo a llorar mientras leía, el escrupuloso Prescott confesó con franqueza su pasada negligencia para responder a la nueva luz, la justicia por la fe. Una vez más, el cuerpo de estudiantes resultó conmovido. Y tengo que decir que esa última frase se queda corta. Recordad que ese era el último día de clase antes de las vacaciones de Navidad. ¿Sabéis a qué hora salieron de la reunión en la capilla? A las 10:15 de la noche. Yo no creo que el último día antes de vacaciones sea posible retener a todo un cuerpo de estudiantes en una capilla alabando al Señor a menos que el Espíritu Santo esté implicado. Y el asunto no terminó ahí. Ellos se fueron de la facultad de Battle Creek por vacaciones y estuvieron actuando como misioneros. La gente les pedía que fuesen a sus casas y les contaran qué era lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Os lo digo, os estoy dando tan solo unas breves pinceladas de lo que sucedió en Battle Creek. Y no fue solo allí. Lo mismo estaba sucediendo en otras universidades y escribían al Review para contarlo. Estudiantes entregaban sus corazones al Señor y lo declaraban públicamente. Así es como lo contaba Prescott. Nunca he tenido una experiencia similar referente a este testimonio que llegó a él. Tal sensación de nuestra completa pecaminosidad, nuestra miseria y la enorme pecaminosidad del pecado, así como la necesidad de esa ayuda que vienen de aceptar a Cristo y su plenitud, parecían descansar sobre todos los corazones. Personalmente, nunca he percibido el horror del pecado como se ancló en mi mente aquel día, y otros se sintieron igual.
tanto profesores como estudiantes hicieron confesiones y el Espíritu de Dios estaba presente como testigo del carácter de la obra. No había nada que pareciera fanatismo o que trajese reproche a la causa de Dios. Todos veían en ello la obra del Espíritu, que al mismo tiempo que convencía de pecado, proporcionaba consuelo. which, while it convinced of sin, was still a comforter. You notice that? Y es así, Dios viene a convencernos de pecado y a veces sentimos horror por lo que nos muestra, pero su propósito es liberarnos de ese pecado y que eso nos reconforte. Sigue diciendo, nadie abandonó desalentado, sino que hubo un hambre y sed de justicia como no se ha visto antes en nuestro medio. Eso fue en 1892 y fue en el contexto de todas esas cosas que habían sucedido en los meses previos. Os contaría más cosas de esto, pero he de pasar a otro asunto. Y me gustaría que pudiésemos parar aquí y decir, alabado sea el Señor. Sin embargo, tengo que deciros algo muy triste. Aquellos reavivamientos fueron tildados de fanatismo por algunos. Fijaos en lo que cuenta Prescott. En el tiempo del reavivamiento de estudiantes de Battle Creek de diciembre de 1892, aún había, sin embargo, un gran desentendimiento por parte de los dirigentes de la Iglesia. El reavivamiento en Battle Creek, que tuvo unas proporciones espectaculares y resultó en 30 bautismos, fue etiquetado como mera excitación por Uriah Smith y otros. Esto tuvo un efecto amortiguador en la obra. Es posible que a veces podamos interponernos en lo que Dios pretende hacer en las vidas de nuestros jóvenes e incluso en lo que pretende hacer en la Iglesia. J.H. Kellogg, que tenía entre 60 y 70 trabajadores del sanatorio asistiendo al acto, tildó el reavivamiento de marcadamente emotivo y sensacionalista. Él no animó a hacer algo similar en el sanatorio porque decía no haber visto nunca buenos resultados en este tipo de obra. Bien, Ellen White respondió. Quizá debería comentaros primero, aunque no tengo tiempo de hablar sobre ello, que aquel reavivamiento tuvo repercusiones hasta la Conferencia General de 1893 y Dios continuó obrando de modos asombrosos, pero no tenemos tiempo para entrar en ello. Así que Ellen White respondió, debería dedicarle a ello 12 o más diapositivas, pero intentaré sintetizarlo. Ella estaba en Australia cuando escribió lo siguiente. Se me han escrito cosas en relación a los movimientos del Espíritu de Dios en la última conferencia, 1893, y en la universidad, 1892, que claramente indican que, debido a que no se vivió a la altura de estas bendiciones, las mentes han sido confundidas y se ha llamado agitación a lo que era luz del cielo. Aquellos reavivamientos comenzaron a difuminarse. Hay varias razones. No tengo tiempo de profundizar en ello, pero Ellen White identifica como una de ellas el que algunos estaban tildándolos de simple agitación. Sigue diciendo, esta manera de ver las cosas me ha entristecido. Hemos de tener mucho cuidado de no contristar al Espíritu Santo de Dios, diciendo que su ministración es una especie de fanatismo. Que nadie se atreva a decir que esto no es el Espíritu de Dios. Es justo eso lo que estamos autorizados a creer y por lo que oramos. En otras palabras, en lo que estaba sucediendo, Dios estaba contestando las oraciones de la gente. Cuando Dios envía su Santo Espíritu, hay quienes no perciben su obra ni la gloria de Dios brillando sobre ellos. Y, a menos que lo disciernan, llamarán luz a las tinieblas y elegirán las tinieblas en vez de la luz. He temido mucho que aquellos que sintieron los brillantes rayos del sol de justicia, pues no tengo duda de que ellos recibieron el Espíritu Santo, lleguen a la conclusión de que las bendiciones recibidas del cielo eran un engaño.
that God's heaven-sent blessings are a delusion. In other words, after the revival, Tras el reavivamiento, algunos estaban siendo conducidos a considerar que habían sido atrapados por el fanatismo. when God shall let his Cuando light Dios shine haga again, brillar how su luz many de will nuevo, resist it? ¿cuántos la resistirán y no responderán a ella debido a las acusaciones que muchos han vertido sobre su influencia? En otras palabras, algunos se resistirían a la luz porque otros la estaban tildando de fanatismo. Los resultados de la obra del Espíritu de Dios en Battle Creek no son debidos al fanatismo, sino a que aquellos que fueron bendecidos no anunciaron las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando la tierra sea alumbrada con la gloria de Dios, algunos no sabrán de qué se trata ni de dónde vino, pues hicieron mal uso y malinterpretaron el espíritu que les fue dado. Esta es solo una de las muchas cosas que Ellen White escribió sobre esta situación. A principios de 1894 aún estaba escribiendo sobre el asunto. De hecho, escribió varios artículos sobre Battle Creek y la educación que allí se daba, y allí menciona de nuevo este asunto. Ella dice lo siguiente: me temo que el pueblo ha permitido al enemigo obrar en esta misma línea, de manera que el bien que emanaba de Dios, la rica bendición que Él ha dado, ha llegado a ser considerado por algunos como fanatismo. Si se mantiene esta actitud, entonces, cuando el Señor haga de nuevo brillar su luz sobre el pueblo, ellos dirán lo siguiente de la iluminación celestial: sentía lo mismo en 1893 y algunos en los que yo tenía confianza dijeron que eso era fanatismo. ¿No estarán listos para censurar de nuevo en el futuro la obra del Espíritu de Dios aquellos que ya dijeron que era fanatismo cuando recibieron la rica gracia de Dios? Ese era el miedo de ella. Bien, he de parar ahí. Y Hola, ¿escucha? Miren, hay una historia a continuación. Esperen un poquito. Hay una historia aquí a continuación. ¿Se escucha mi voz? Sí, se escucha. Ya. Hay una historia que él va a referir que es muy impactante de lo que ocurrió. No sé si lo dejamos para la próxima vez porque son justo las 6. O lo escuchamos. Debe durar unos 10 minutos, más o menos. ¿Alguien no puede seguir con nosotros ahora? ¿Y se tiene que retirar? Porque si no, lo avanzamos un poquito más. Es hasta el minuto 59. Vamos en el minuto 47. Faltan 12, como un poquito más de 10 minutos. ¿Alguien tiene que irse? Porque si no, lo dejamos para la próxima vez, para que no se lo pierda. Y si no, seguimos ahora y lo vemos al tiro. Ya, lo vamos a ver entonces. ¿Ya? Creo que... he de parar ahí y volver a la historia con la que concluí esta tarde. Creo que si no cuento ahora el final de la historia, no podría tomar mi avión mañana por la mañana. Vayamos al 10 de abril de 1892, a la reunión campestre de Selma, en California. ¿Recordáis lo que sucedió el 6 de abril de 1892? Ellen White escribió a S.N. Haskell aquella carta de 6 cortos párrafos, en la que hacía referencia 3 veces a Apocalipsis 18:1, diciendo que estaba brillando entonces esa luz que alumbraría toda la tierra. O sea, la lluvia tardía. Está algo que estaba antes, pero no sé. Aquel fuerte pregón estaba comenzando entonces y, por supuesto, ese fuerte pregón no puede avanzar sin el poder del Espíritu Santo. Así que la reunión campestre de Selma, California, terminó el 10 de abril, 4 días después de que Ellen White escribiera ese testimonio. Esta foto es de la reunión campestre de Fresno, pero creo que es bastante similar. El último sábado de la reunión campestre había allí unas 300 personas.
Algunos permanecían en tiendas de campaña, mientras que otros pernoctaban en hoteles en Selma. Tras la reunión vespertina del 10 de abril, varias familias volvieron a sus hoteles. Y, como se echaba la noche, encendían sus faroles de queroseno para tener luz en la habitación. Entre cada dos habitaciones había una puerta que las comunicaba, de modo que dos familias que estaban en habitaciones contiguas se juntaron para seguir charlando tras la reunión campestre. A un lado de la puerta que comunicaba ambas habitaciones estaba el hermano Thorpe, con un farol en la mano. Abrió la puerta y en la otra habitación había un hombre sentado en una silla. Y ese hombre era John F. Baylor. Y recordaréis que el hermano Gottesmark dijo lo siguiente: el hermano Baylor señaló en aquel tiempo que creía que, si permanecía fiel hasta el fin, él recuperaría sus ojos durante el derramamiento especial de la lluvia tardía. Y él citaba Juan 9:3, donde Jesús sanó a un ciego. De modo que, cuando se abrió aquella puerta, sucedió algo. Así lo relató el propio John F. Baylor. El hermano Frank Thorpe, mi esposa, mi hija y yo estábamos hablando del asunto de la sanación en respuesta a la oración, cuando súbitamente la luz del farol me causó una impresión tal que me llevó a exclamar: ¿qué es eso? Se trataba del farol. Estaba a unos 5 metros en la habitación contigua y la puerta que separaba ambas habitaciones había sido abierta. Durante los meses previos me había ejercitado en cuanto a la posibilidad de que se restauraran mis ojos mediante el poder divino, pues sabía que no había otra vía posible. Y desde luego era así, pues él se había quedado sin ojos. Según se incrementaba mi fe, se iban formando gradualmente nuevos globos oculares e iba aumentando mi vista. Ahora puedo ver lo suficiente para distinguir la luz de la oscuridad, algunos colores y los movimientos de personas. Puedo ver hombres caminando como árboles. Mi vista es mejor al anochecer. Tengo razones para creer y esperar que mi vista será plenamente restaurada. Y por cierto, él ahí está parafraseando Marcos 8:24, cuando Jesús sanó a un ciego, pero no lo hizo completamente de manera inmediata. Sigue diciendo: un oculista examinó mis ojos 2 días consecutivos y finalmente admitió a regañadientes que no había registro en toda la historia de nadie que viese tras haber perdido los globos oculares. Had been recorded of a man ever seeing after the eyeballs had been taken out. How do you explain that? Por tanto, hemos de concluir que ha habido un gran milagro en el que no ha intervenido agente humano alguno. A Dios sea toda la alabanza. Esta historia tardó 1 año y medio en aparecer en el review, pues era demasiado increíble. Tuvieron que entrevistarle 6 pastores que lo conocían previamente y que, por tanto, podían atestiguar que no tenía ojos. Ahora, no me pidáis una explicación para esto. No hay explicación médica, pero yo creo que sucedió. ¿Y por qué sucedió 4 días después de que Ellen White enviase esa carta diciendo que la luz de Apocalipsis 18 estaba ya alumbrando?
but there's more to the story. pero hay más en la historia. And I as well Yo no sé completamente qué significa, pero os diré qué es lo que pienso my thoughts are y dejaré que vosotros decidáis qué pensáis. you think. In John chapter 9, En Juan 9, Jesús utilizó la sanación de la ceguera de un hombre para resaltar la ceguera espiritual de la nación judía. Y yo me pregunto si no hay una alegoría en esta historia. and I wonder if there's not an allegory in this story. Remember, brother, Recordad que el hermano Baylor creía que durante el derramamiento de la lluvia tardía sus ojos serían I restaurados. don't believe Pero yo no creo que la lluvia tardía se derrame en un solo día. La lluvia temprana, por ejemplo, llegó en Pentecostés, pero después hubo más. No se trató de un evento único. I know the early rain, there was a day when the Pentecost, but even after that there was more outpourings. It wasn't just a single event. And I believe the latter rain. Y yo creo que la lluvia tardía es igual. Las nubes primero se forman, luego vienen, rocían un poco y después llueve. Y finalmente cae un gran chaparrón. Outpour or pouring out of rain. It's like the light Es como el amanecer. El sol va brillando más y más hasta que es pleno día. En 1894 hubo otro artículo que habló del asunto. Decía así: el hermano J.F. Baylor estuvo aquí en la ciudad varias semanas. Sus globos oculares están creciendo progresivamente y aumenta su capacidad para distinguir colores. with him we sought the Lord. Estuvimos con él buscando del Señor su poder para sanar a otros con aflicciones varias. El Señor bendijo grandemente, por lo cual alabamos su nombre. Praise his name. 1894. Fue en 1894. Su vista seguía recobrándose. 1895, En mayo de 1895, Ellen White escribe la siguiente declaración: en su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. through elders Wagner and Jones. This message was to Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Ved que no se trataba de un mensaje cualquiera, sino de la plena verdad del Evangelio. of the gospel. This, Ellen White Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz. Eso es el fuerte pregón. voice, what's that? The loud cry. And to Y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Eso es la lluvia tardía. May 1, Esto lo escribió el 1 de mayo de 1895. January. Y en enero de 1896, Ellen White escribe quizá uno de sus testimonios más emotivos resumiendo lo que aconteció en Battle Creek. Dice así: Dios se ha revelado a sí mismo una y otra vez en Battle Creek de manera muy marcada. Él ha otorgado una gran medida de su Espíritu Santo a los creyentes que hay allí. Ha venido inesperadamente en algunas ocasiones y ha actuado profundamente en corazones y mentes. Se han expulsado las motivaciones egoístas y se han traído al tesoro muchas cosas de las que estabais convencidos que Dios os las había prohibido. So people had also, she specifically talked Ella se refiere específicamente a un evento en Battle Creek en que el pueblo comenzó a traer sus joyas para donarlas al tesoro del Señor. into the treasury of the Lord. Sigue diciendo: This blessing extended esta bendición alcanzó grandes cantidades, pero ¿por qué este dulce y santo proceder no continuó obrando en corazones y mentes? some felt Algunos se sintieron irritados con esta efusión y se manifestaron sus inclinaciones naturales. Ellos dijeron: esto es solo agitación, no es el Espíritu Santo ni son los aguaceros celestiales de la lluvia tardía. not showers from heaven of the latter rain. There were hearts full of Había corazones llenos de incredulidad, que no se empaparon del Espíritu, sino que tenían amargura en sus almas. incredible Increíble resumen que Ellen White hace en enero de 1896. El 22 de mayo de 1896, ella escribe lo siguiente: si el poder de Satanás puede entrar en el mismísimo templo de Dios, yo creo que se refiere al corazón de la obra, and y manipular las cosas a su antojo, el tiempo de preparación será prolongado. prolonged. Here is the secret Este es el secreto de las maniobras efectuadas para oponerse a los hombres que Dios envió con un mensaje de bendición para su pueblo.
Here is the secret of the movements made to oppose the men whom God sent with a message of blessing for his people. These men were hated. Estos hombres fueron odiados. Los hombres y el mensaje de Dios que llevaban fueron despreciados, tan ciertamente como Cristo mismo fue odiado y despreciado en su primer advenimiento. No lo he comprobado personalmente, pero alguien me dijo que Ellen White hace más de 100 veces la comparación entre cómo trató a Cristo en la nación judía y lo que pasó en aquellos años. 2 semanas después, el 6 de junio, Ellen White escribe a Uriah Smith confirmando que el ayo de Gálatas es principalmente los 10 mandamientos, y a continuación dice lo siguiente. La poca disposición a abandonar opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad son los fundamentos de gran parte de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor dado por medio de los hermanos Waggoner y Jones. Alentando esta oposición, Satanás tuvo éxito en privar a nuestro pueblo en gran medida del poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les privó de obtener esa eficiencia que debería haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal y como los apóstoles la proclamaron tras el día de Pentecostés. La luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria fue resistida y, por la acción de nuestros propios hermanos, ha sido en gran medida mantenida fuera del alcance del mundo. Era 1896. ¿Qué estaba sucediendo? Esta diapositiva la he extraído de una presentación sobre leyes dominicales que hice hace años. Representa cuántos adventistas fueron arrestados por violar leyes dominicales. Entre 250 y 300 fueron los arrestados en esos años. Dado que entonces había unos 30.000 adventistas en todo el mundo, eso equivaldría actualmente a 200.000 adventistas arrestados. Un poco para el final de la historia. Eso es lo que estaba pasando en este país y también en otros alrededor del mundo. Y fijaos que el máximo se alcanza en 1896 para después bajar a prácticamente cero. Esas leyes, aunque siguieron existiendo en todos los estados excepto creo que uno, dejaron de aplicarse. En 1898 se mencionó de nuevo a Baylor en el Review, pero nada se decía sobre su vista. En ese mismo año de 1898, Ellen White tuvo un sueño y, por primera vez, se le reveló que ella no viviría para ver la segunda venida. En 1900, el Review promovió el libro del hermano Baylor, mencionándole simplemente como un hermano ciego. En 1901, Ellen White hizo esta declaración: el hombre no puede sortear el abismo que ha sido hecho por obreros que no han estado siguiendo al divino líder. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como les sucedió a los hijos de Israel. Pero por el amor de Dios, su pueblo no debería añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propio curso equivocado de acción. Por cierto, Ellen White dijo al menos 15 o 20 veces en esos años que la venida de Cristo se demoraría. En 1909, el hermano Baylor fue mencionado 2 veces en el Review, respectivamente como un hermano ciego y como uno de nuestros agentes ciegos. Su esposa murió. Él se desanimó y dejó de asistir a la iglesia. Ellen White murió en 1915 y el hermano Baylor tuvo una reconversión, volviendo al Señor, y murió en 1917 ciego. ¿Por qué? Pudiera ser que lo que Dios pretendía hacer estaba comenzando a suceder,
pero que cuando el Espíritu de Dios en última instancia se difuminó porque fue rechazado en gran medida, la vista del hermano Baylor también se difuminó. Y seguimos aquí, 100 años después, y yo creo que precisamente por haber alejado al Espíritu Santo. Fijaos lo que dice Ellen White. Dios retirará su Espíritu a menos que su verdad sea aceptada. La luz de su gloria tan cercana fue retirada. Dios no será tratado a la ligera. El pecado cometido en Minneapolis permanece en los libros de registro del cielo, y cuando estas personas sean probadas y traídas sobre el mismo terreno, se revelará el mismo Espíritu. Cuando el Señor los haya probado suficientemente, si ellos no se rinden a Él, retirará su Santo Espíritu. Desde luego, aquellos eran pecados individuales, pero a veces los pecados individuales afectan a otros, incluso a toda una nación. Ellen White dice que la oposición a Cristo de sacerdotes y rabinos condujo a toda la nación judía a rechazar a Cristo. Ahora, permitidme dejar bien claro que la Iglesia Adventista no es Babilonia. Si alguien piensa eso, le digo que no es verdad. La misericordia de Dios resplandece incluso en esta historia, pues Él sigue siendo el testigo fiel que, muy pacientemente, sigue llamando individualmente a la puerta de nuestros corazones y colectivamente a nosotros como pueblo. Muy bien, hasta ahí vamos a dejar. Hasta ahí creo que es suficiente porque ya se alargó bastante, pero lo que quería mostrarles era básicamente eso, o sea, la historia de nuestra iglesia muy poco conocida, de cómo Dios efectivamente empezó a derramar el Espíritu Santo. La lluvia tardía comenzó a caer en tiempo de nuestros pioneros. Y ahí él explica muy bien, el pastor, algunos aspectos en que nosotros rechazamos el Espíritu Santo en ese tiempo. ¿Por qué? Por incredulidad, básicamente. Si uno lee 1 Corintios 10, hay un buen resumen de por qué el pueblo de Israel fue rebelde para con Dios y por qué, o cómo rechazó a Dios varias veces, y menciona la incredulidad y menciona otros pecados que son los que justamente que estamos viendo. Y es el mismo pecado que ha tenido nuestro pueblo y se ha manifestado en las mismas áreas, y esto que nosotros hemos visto nos muestra que todo lo que hemos estado estudiando este tiempo, acerca de cosas que muchos cuando quieren estudiar del fin, quieren las profecías, saber de las bestias y todo eso, y no les gusta estudiar acerca de los rudimentos de la fe, todo esto que hemos estudiado es necesario, porque son los rudimentos de la fe los que hemos abandonado. Son las cosas básicas las que no comprendemos y que no sabemos o no hemos querido aplicar. Y si no hemos podido aplicar lo básico, ¿cómo queremos tener más? O sea, tenemos temas tabú, de los cuales no se puede hablar en la iglesia porque es mal visto. Tenemos cosas, pecados como iglesia y pecados personales, que nos tapamos unos a otros, entre comillas, porque para quedar bien unos con otros. Pero la palabra de Dios sigue denunciando nuestros pecados y nosotros no le hacemos caso. Y bueno, en este caso, cuando Dios quiso, por su gracia, porque el pueblo no había cambiado, pero Dios dijo, ya, voy a tratar con la Asociación General, trató con la Asociación General rechazó el Espíritu de Dios cuando vino en los mensajes que vino. Se fijan ustedes, este es un punto importante, porque el Espíritu de Dios va a venir siempre por la palabra. No va a venir porque nosotros pongamos a media luz en un ambiente, pongamos una música especial, y hagamos unos llamados desde el púlpito y pongamos algunas velitas por ahí. No viene así el Espíritu Santo. No hubo nunca acá una agitación emotiva, algo como para pensar que eso era algo que se estaba haciendo para que el Espíritu Santo llegara. No, lo que se hizo fue estudiar la palabra de Dios. Y cuando el Espíritu Santo se retiró fue cuando se rechazó la palabra de Dios. Los requerimientos de Dios, la luz de Dios fueron rechazados y por lo tanto el Espíritu de Dios fue agraviado. Y la forma en que podemos recibirlo es a la inversa. Debemos recibir la palabra de Dios, debemos aceptar las reprensiones del Espíritu de Dios, las
los llamados del Espíritu de Dios, la misericordia de Dios manifestada hacia nosotros y debemos ceder a su influencia y cambiar nuestras vidas. Debemos cooperar con los agentes divinos en el sentido de a que haya una entrega completa, que haya fe y que pueda Dios hacer la transformación que necesita hacer en nuestras vidas. Esta historia de este hombre ciego a mí también me dice mucho, porque fíjense ustedes que fue, como dice el pastor Duffy, para mí no fue coincidencia. Fue un milagro de verdad y finalmente la iglesia, ¿qué hizo? Cuando la iglesia volvió a quedar ciega, como la Odisea, rechazó eso y dijo, no, este hombre murió ciego. Este hombre siempre estuvo ciego. Los únicos que siempre estuvieron ciegos fueron los que rechazaron el mensaje de Dios. Y Dios quiera, así como ocurrió, ¿no es cierto?, ese hombre ciego cuando Dios lo sanó, primero le tocó la vista y le dijo, ¿ves? Veo a los hombres, pero como árboles que andan. Y en el segundo toque pudo ver a todos y claramente. Y ahora falta el segundo toque. Y Dios quiera que nosotros podamos estar alerta. Por eso es importante y he querido estudiar todas estas cosas, porque el Espíritu de Dios pronto va a ser derramado. Y nosotros, si no conocemos estas cosas, podríamos también rechazarlo, sin saber cómo ocurrió la primera vez. Por eso es que es necesario conocer lo que Dios ha hecho en el pasado, para que en el futuro no caigamos en las trampas que cayeron nuestros pioneros cuando Satanás se aprovechó de su ignorancia. Ahora nosotros tenemos ejemplificado, ilustrado todo el camino. Así es que no deberíamos caer. Deberíamos saber que el Espíritu de Dios va a venir como Él quiere y va a venir por medio de su palabra. No hay nada que nosotros podamos hacer. Él solamente debe ser recibido. Y debe ser recibido por medio de la obediencia por fe. No por medio de misticismo, de celebraciones, ceremonias, rituales, no por esas cosas. Va a venir cuando aceptemos el testimonio del testigo fiel en su mensaje a la iglesia de la Odisea. Yo te amonesto que de mí compres oro refinado en fuego para que seas hecho rico, que unjas tus ojos con colibrio para que puedas ver como ese ciego y que te vistas de vestiduras blancas, que es la justicia de Cristo, para que nos estemos preparados, ¿no es cierto?, para que podamos ser llevados con Él. Muy bien, se nos alargó harto el tema esta tarde, pero hubo varias partes, yo todavía no me puedo manejar bien con esto, lamentablemente hay que practicar para poder aprenderlo a usar. No sé si alguien quiere agregar algo antes de que podamos terminar, quiere hacer alguna pregunta o dar algún testimonio. ¿Alguien tiene algo que decir? Ya, si no hay nadie, porque ya, como digo, se nos alargó esto bastante, vamos a dar fin a la clase. ¿Hay alguien que quiera tener? ¿Sí? ¿Aló? ¿Me escucha, hermana? Buenas Sí, tardes. hola, ¿cómo estás? Solo quería decir cómo le encuentro ese video que estaba escuchando para Mira, seguir así como sí, terminar. son 4 videos. Ya. Los podría poner en el grupo de Face de Profecía y tal vez Sí, también los puedo poner en el WhatsApp de Profecía. ¿Ya? Por favor, como no se Para que los termina. puedan. Entonces, Sí, es que no quería alargar mucho porque por respeto a la hora. Pero los puedo poner ahí y ustedes los pueden ver desde el principio, ¿ya? ya, hermana, muchas gracias. Puse la parte que me parecía más medular para lo que estamos viendo. Así que eso prometido y si no me acuerdan, ¿ya? Gracias, hermana. No hay de qué, Nelia. Gracias por acordarme, había pensado eso también, pero no lo había dicho ya. Tienes que apagar tu micrófono para que no haya interrupción para eso. ¿Alguien quiere tener la última oración? ¿Alguien quiere tener la última oración? ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿O tú misma, Nelia? ¿Sí que quieres orar para terminar? Ya, oremos, hermanas. Oremos. Bondadoso Padre que estás en los cielos, damos gracias esta tarde por tu palabra, porque una vez más nos abres nuestras mentes para que venga el Espíritu Santo a convencernos de todo lo mal que estamos, Padre mío. Muchos estamos dormidos, así que podamos discernir en qué tiempo estamos viviendo y gracias por la oportunidad de poder haber estudiado en esta tarde. Bendice siempre a aquellos que están en todo este grupo y a la hermana y que sigamos
comprendiendo cada día más para estar listo para cuando venga el Espíritu Santo. Gracias, Padre. Te rogamos todos estos favores en el nombre bendito, amado Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, la próxima clase es muy importante porque vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con esto también y que están en los libros de Espíritu y Profecía y que son más concretas para nosotros para que podamos saber cómo cuidar el don del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga a todos y nos veremos el próximo sábado a la misma hora. Empezaremos a la hora, eso espero. Chao a todos.